Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Te adoramos de lo profundo de nuestro corazón. Abba, Padre. Poderoso eres tú, mi Dios. Así eres tú, exageradamente, Dios, demasiado bueno. Gracias, gracias, Rey. Gracias, Padre eterno, por darnos nuevamente la oportunidad a través de esta plataforma de Facebook Live poder transmitir su programa Transformación, transformados a través de la luz de la palabra. Sea Dios bendiciendo su vida en esta noche, miércoles. Dios es todopoderoso, Dios es grande y eterno. A Él sea la gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Sí, Señor, aquí estás, Padre. Aquí estás, Dios, inundando la vida a los corazones. Sabemos que hay necesidad, Dios. Hay necesidad. Poderoso eres tú, mi Dios. Sí, Señor. Queremos ser esa fuente de bendición. Sea usted derramando su gracia, su misericordia. Sea usted restaurando lo que se ha secado. Sea usted sanando todo lo que está enfermo en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios todopoderoso. Tú obras de maneras que no podemos imaginar, Dios eterno. Gloria sea tu nombre a todos los que están ya conectándose. Este es su programa Transformación. Programa que se transmite los días miércoles a las 8 de la noche y día sábado a las 10 de la mañana. Sabemos que Dios quiere obrar, sabemos que Dios quiere traer esa palabra que va a edificar, esa palabra que va a cambiar, esa palabra poderosa, trayendo respaldo. Sea el Espíritu Santo llenando mi vida, llenando la vida de mi esposo. Que sea usted poniendo, Dios Todopoderoso, esa palabra, ese rema. En el nombre de Jesús lo creemos. Hay poder en ti, mi Cristo. Hay poder en ti, Cristo. Tú eres un Dios inagotable. Sí, Señor. Gracias te damos. Gracias, Rey. No tenemos con qué pagarte todo lo que haces. Gracias, 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 gracias. Infinitas gracias, mi Dios. Gracias que a pesar de los procesos seguimos caminando. Que a pesar de las dificultades seguimos creyendo que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando en el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre. Lo creemos, Dios, que tú eres un Dios que edifica, un Dios que transforma, un Dios que liberta. No sé cuál sea su necesidad en este momento. No sé cuál es la situación, cuál es el problema que está atravesando en este momento, esa agonía, esa tristeza, esa depresión. Dios quiere obrar. Dios quiere obrar en esta noche. Si usted ponga su petición, al final vamos a estar clamando, como dice su palabra. Vamos a clamar a viva voz en cuello. Por nuestra ciudad, por los enfermos, por las familias, por los matrimonios, en el nombre de Jesús. Estamos creyendo en un Dios de proezas, en un Dios de milagros, amén. Poderoso es Dios, poderoso es Rey. Así que sabemos que Dios tiene una palabra poderosa. Quiero compartirle su palabra, amén, en Jeremías 33. Aleluya. Jeremías 33, versículo 1 en adelante dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Dice versículo 3: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén.
Dios hablando en su pueblo, Dios hablando a sus profetas, amén. Que aún estando preso, el profeta Jeremías, Dios lo usó poderosamente. Dios lo usó para hacer de bendición a un pueblo, para que un pueblo se restaurara, para que había un pueblo que estaba siendo guiado por el camino del mal. Pero Dios es tan grande, tan misericordioso, que usó la voz de un profeta, que aunque sabemos que el enemigo siempre oprime, que el enemigo siempre está al acecho, pero Dios es más que poderoso. Por eso dice su palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es poderoso. Hemos visto milagros, hemos visto maravillas, hemos visto señales, porque hemos clamado a un Dios poderoso, a un Dios grande y eterno. No sé cuál sea su necesidad en estos momentos, pero vamos a clamarle a Dios, vamos a creerle que Él es su sanador, que Él es su restaurador, que Él es un Dios de promesas. Él es un Dios todopoderoso. En aquellos días, Dios, hablando a su pueblo a través de profetas, a través de hombres y mujeres de Dios, porque Él le dijo a Jeremías: yo te he puesto por profeta para arrancar, para derribar, para destruir, para edificar y plantar. Amén. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que instruye. Es un Dios todopoderoso. Así como utilizó profetas y le dijo también: antes que te formase en el vientre, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que el profeta Jeremías fue un hombre apartado por Dios. Dios puso palabras sobre la boca de Jeremías para que él fuera ese profeta, esa voz de Dios en el pueblo. Hoy está Dios levantando hombres y mujeres hablando de su palabra. La palabra no cambia, la palabra sigue siendo la misma. Nosotros muchas veces somos los que nos desviamos. No queremos oír, no queremos ser instruidos, porque tenemos cosas que no queremos deshacernos de ellas, sabiendo que está mal. Dios quiere arrancar todo lo que está podrido en tu vida. Dios quiere sanar toda dolencia. Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere restaurar la familia. Bendito sea Dios. Qué bueno es Dios. Más que suficiente. Más poderoso. Solo en Él tenemos que estar confiados. Que Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de milagro. Minutos para terminar este programa, vamos a estar levantando un clamor, oraciones específicas, amén, para que Dios sea obrando en su vida. Si usted tiene una petición, escríbala ahí a través de un mensaje, amén. Vamos a estar orando al final junto con mi esposo. Mi esposo pues ya dentro de poco lo vamos a tener, para que sea Dios dando esa palabra, ese rema. Yo sé que usted está necesitado de palabra. Yo sé que le urge. Pero sobre todo la presencia de Dios inundando su vida, su casa, su familia. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que transforma los corazones. Ese es el Dios todopoderoso. No hay otro camino. Solo Dios puede salvar. Solo Dios puede restaurar lo que el mundo da por perdido. Dios puede levantar. Dios puede levantar una mujer. Dios puede levantar jóvenes. Pero realmente nosotros queremos que Dios use nuestras vidas poderosamente. Tenemos que ser obedientes. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que no conocemos todavía. Cosas que ojo no vio, ni oído
corazón de Dios. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que estamos creyendo por una restauración total, por una transformación total de la iglesia. Dios viene por una iglesia que le esté clamando a Él, que esté glorificando a Él. A ese Dios yo conozco. Dios bendiga su vida a cada uno de las personas que se están conectando. Sea Dios obrando en cada corazón. Sea Dios ministrando a usted. Y le decimos que comparta esta transmisión. Comparta esta transmisión. No se quede ahí solo con usted, sino que compártala con su familia, con sus amistades. Sabemos que es de gran bendición este programa. Sabemos que Dios ha restaurado vidas. Sabemos que Dios ha salvado vidas a través de este programa, a través de siervos y siervas de Dios, que tenemos temor a Dios, temor a su palabra, porque Él quiere hacerlo de nuevo. Él quiere levantar ese remanente. Él quiere que nos levantemos como pueblo obediente, como pueblo fiel, como buenos obreros. Amén. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Tenemos que orar por esos obreros. Hay demasiada demanda y nos estamos quedando cortos, pero Dios es más que fiel para levantarlo a usted y levantarme a mí. Levantar una generación diferente, una generación hambrienta por su palabra, por su presencia. Hay poder en Cristo Jesús, aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a llamar a nuestro amado esposo, amén, para que Él también en estos minutos que restan, sea Dios trayendo una palabra de bendición, amén. Dios es más que suficiente. Dios es poderoso, amén. Así que comparta la transmisión. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Vamos a seguir orando, seguir clamando por cada petición. Ya tengo algunas peticiones ahí pendientes y al final vamos a estar orando. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Muchas bendiciones para todos en esta noche. Es una noche muy poderosa. Gracias a mi querida esposa, hermana Yolani, por habernos hecho esa poderosa introducción. Gracias a todos ustedes que se mantienen también conectados los miércoles a esta hora de las 8 de la noche, hora de Centroamérica, hora de Honduras, y también los días sábados a las 10 de la mañana en este espacio de transformación. Les saluda el hermano Freddy Quiroz y espero que todos en esta noche estemos muy atentos a la palabra del Señor, que ya Dios nos ha estado hablando a través de la vida de mi querida esposa y nos va a seguir hablando a través de mi vida también, pero sobre todo de las Escrituras. Estaba escuchando la lectura que la hermana Yolani tenía, con la cual inició en esta noche, y es una de las llaves poderosas, las cuales estuvimos recibiendo de la enseñanza en esta noche en el Ministerio Abba Padre, y es la oración, es el clamor, la intercesión. La oración es una de las llaves poderosas que Dios nos ha entregado, nos ha dado. El clamor. Si usted se fija, desde el Génesis, Dios nos ha abierto, o nos ha entregado, mejor dicho, a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, que somos nosotros, esa llave poderosa de la oración. A través de la oración nosotros podemos llegar al Padre. A través de la oración nosotros podemos pedirle al Padre. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que llama, se le abre, y todo aquel que busca, encuentra. Esa es palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en la carta a los Efesios, siempre hablando de la oración, siempre hablando de este tema poderoso, de esta llave gloriosa que se nos ha sido dado a nosotros, la iglesia, que se la ha sido entregada, ¿verdad?, a los creyentes,
a los hijos e hijas de Dios. ¿Y por qué digo creyentes? Porque tiene que creer el que va a orar, el que va a orar, el que va a clamar, el que va a interceder, tiene que creer realmente que Dios lo escucha, que Dios lo escucha. Porque si vamos a orar incrédulamente, estaríamos perdiendo el tiempo. Si vamos a clamar, si vamos a interceder, basados en la incredulidad, basados en la duda, basados en que si va a suceder o no va a suceder, estaríamos perdiendo el tiempo. Tenemos que creer, tenemos que saber que los oídos del Padre están atentos, abiertos y están disponibles para escuchar, para recibir el clamor de todo aquel necesitado, hombre y mujer necesitado, de que Dios lo pueda ayudar, lo pueda socorrer. ¿A quién tengo yo en el cielo?, dijo el salmista, sino a ti. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti, oh Jehová? Y fuera de ti no quiero nada de esta tierra, no quiero nada de este mundo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿quién socorre a quién? Si no hay un clamor de socorro, entonces ese socorro no va a venir. Pero si yo clamo, si yo pido ayuda, si yo grito y pido auxilio, ayuda, entonces seré escuchado y seré rescatado, seré atendido. Pero muchas personas aún dentro del grupo cristiano, todavía no acceden, todavía no hacen uso de esta llave poderosa de la oración. Necesitamos orar, necesitamos, sobre todo en estos tiempos que vivimos, amados hermanos, en estos sagrados tiempos que vivimos, donde nos hemos dado cuenta que el brazo de carne no nos puede ayudar, donde nos hemos dado cuenta que ni nada ni nadie de esta tierra, ni los políticos, ni nadie de esta tierra, ni la familia, ni los políticos, ni el brazo del hombre, ni el brazo de carne no nos puede ayudar. Solamente Jehová, solamente Dios nos puede ayudar. Y Jesucristo nos ha dado esa palabra. Jesucristo ha dicho: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dará. Él lo dará. El Padre va a dar lo que ustedes necesitan conforme a su perfecta voluntad. Entonces necesitamos orar, necesitamos clamar. Ahora yo quiero leerles lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Una de las oraciones que hizo el apóstol Pablo por los creyentes, sobre todo la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Y leo la palabra del Señor para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Oiga bien, ¿cuál era la oración que el apóstol Pablo hacía al Padre de nuestro Señor Jesucristo? Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa era la oración del apóstol para la iglesia, para los cristianos. El versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios por su palabra. Escuche bien en esta noche de transformación. Esta fue una de las oraciones poderosas que el apóstol Pablo hizo en favor de los creyentes.
Esta fue una oración poderosa que el apóstol Pablo hizo por las iglesias, por los cristianos. Y estudiando esta palabra, hermanos, me doy cuenta que la prioridad de esta oración, el fundamento o la base de esta oración es espiritual. Dice, para que os dé conforme a las riquezas, pero no materiales, sino las riquezas de su gloria. O sea, el objetivo principal, el deseo de Pablo hacia los cristianos, era que Dios los llenara de riquezas espirituales. Era que Dios pudiera satisfacer su espíritu, que los pudiera fortalecer, que los pudiera, ¿verdad?, llenar, nutrir en su hombre interior a cada cristiano, a cada creyente. Esta es una oración espiritual, es una oración, hermanos, que todo padre espiritual, como se le llaman, ¿verdad?, a muchos pastores, todo padre espiritual debe de hacer por su congregación, todo pastor debe de hacer por su congregación. Los líderes espirituales debemos orar por la gente, por los cristianos, por la iglesia, y también debemos enseñarles como el apóstol Pablo oraba, para que los hermanos creyentes conocieran el poder del Espíritu Santo y que fueran formados dentro de ellos, ¿verdad?, la persona de Jesucristo en nuestra persona interior. En el nombre de Jesús, dice, sabiendo que la fuerza del cristianismo no se debe a leyes externas, Pablo oró para que Cristo entrara a través de la puerta abierta de la fe y habitara en los corazones e imprimiera su naturaleza sobre las mentes, sobre las voluntades y emociones de aquellos creyentes. Cuando Cristo entra en una vida, la llena con su vida. Es el terreno en el cual echamos raíces y florecemos. Es el suelo en el cual se fundan nuestras vidas. La oración engendra oración, para que el creyente, a quien el amor de Cristo llena de la plenitud de Dios, aprenda a pedir y a esperar grandes cosas en Él. Hermanos queridos y hermanas, en esta noche de transformación, es vital y es importante que nosotros nos enfoquemos, así como el apóstol Pablo se enfocó en que la iglesia, los cristianos de aquellos años, de aquellos tiempos, fuesen fundamentados en la plenitud de Cristo. Hoy, hermanos, lastimosamente, hoy muchos cristianos andamos viéndole los errores unos a otros. Estamos mal enfocados, estamos desorientados, hemos perdido el norte. Por eso es que no hay manifestación de la gloria de Dios, porque no estamos llenos de Jesucristo. Hablamos de un Cristo del cual no conocemos muchos. No sabemos cómo es, no sabemos qué quiere realmente Dios, porque no estamos nutridos de Él. Fíjense que la misma Biblia dice que aún en el mundo hay sabiduría. Aún en el mundo hay cierta sabiduría, sabiduría humana. Y hay un pensamiento humano que dice que lo que tú comes o de lo que tú te alimentas, de eso también te conviertes. Nos convertimos en lo que comemos. Entonces, muchas personas, si llevamos este término a lo espiritual, muchas personas no estamos comiendo a Cristo, no estamos comiendo su palabra, no estamos llenos de Cristo porque no nos estamos convirtiendo, como dice el apóstol, que lleguemos a la estatura, alcancemos la plenitud de Cristo. Pero para alcanzar la plenitud de Cristo debemos de alimentarnos de Cristo. Imagínense, en el mundo hay cierta sabiduría, dice que nos convertimos en lo que comemos. Espiritualmente yo puedo decir de que es igual también. Si yo me alimento de Cristo, si yo me alimento de su palabra, si yo oro, si yo me mantengo conectado a Cristo, si yo me mantengo conectado a Dios, eventualmente iré alcanzando esa plenitud de Dios. Eventualmente iré alcanzando, ¿verdad?, la estatura del varón perfecto. Pero si yo me estoy alimentando de la crítica, si yo me estoy alimentando del mundo, si yo me estoy alimentando de otras cosas extrañas, me iré convirtiendo, aunque no quiera, me iré convirtiendo en parte de eso. Me iré convirtiendo en parte de lo que estoy alimentando mi espíritu, lo que estoy alimentando mi ser interior. Por eso la prioridad del apóstol, la prioridad del perito arquitecto de la iglesia, sobre todo la iglesia de los gentiles, el apóstol Pablo, la prioridad, podemos decir la preocupación de Pablo,
era esa, dice, por esta causa, oiga bien, ¿cuál era la causa? Que Cristo fuera formado en los cristianos, que llegaran al conocimiento pleno, a la anchura, a la longitud, la profundidad y la altura, dice, del conocimiento de Cristo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas, de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué preciosa oración. Qué preciosa oración. Necesitamos escuchar de este tipo de oraciones en los altares. Necesitamos escuchar este tipo de oraciones en los hogares cristianos especialmente. Necesitamos tomar este modelo de oración. Que esa sea la causa por la cual doblamos las rodillas. Pero pareciera que las causas de la mayoría de los cristianos hoy es otra. La causa de la mayoría de cristianos es el dólar, es el euro, es el empira. La mayoría de la causa de los cristianos para doblar sus rodillas es el querer tener cosas materiales, es el querer ser reconocido por otros, es el querer, ¿verdad?, tantas cosas, menos el ser fortalecidos en su espíritu, en su hombre interior, por el Espíritu Santo. Son raras y escasas este tipo de oraciones en la boca de los cristianos. Es raro y escaso escuchar al cristiano que clame con lágrimas diciendo: Padre, yo quiero ser como Jesús. Padre, yo quiero padecer como Jesús. Casi nadie ora así. Casi nadie ora pidiendo el ser como Jesús, el obedecer como Jesús, el padecer como Jesús. Es más, los cristianos no queremos padecer como Jesús. Los cristianos queremos una vida nice. Los cristianos queremos una vida empoderada, pero empoderada materialmente, empoderada de títulos, empoderado de bienes materiales, empoderado de reconocimientos de otros hombres. Estamos muy lejos de las oraciones bíblicas. Estamos muy lejos, hermano. Debemos de volver a la palabra. Debemos de estudiar estas oraciones. Debemos aprender estas oraciones. Debemos practicar y hacer estas oraciones. Los pastores debemos de orar como hizo Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas. Yo le pregunto a los líderes que están viendo o van a ver este video: ¿por qué causa dobla las rodillas usted en su congregación? ¿Cuál es la causa? ¿Quiere tener el templo más grande de su ciudad? ¿Esa es la causa por la cual usted dobla sus rodillas? No es que sea del todo malo, pero si es su prioridad, debe de revisar sus prioridades. Si es su prioridad andar el último, ¿verdad?, modelo de automóvil, debe de revisar sus prioridades, porque las prioridades bíblicas, sobre todo la del apóstol Pablo, era que la causa por la cual doblaba sus rodillas era para que los creyentes fuesen fortalecidos en su espíritu, en su hombre interior por el Espíritu Santo, que fuese formado Cristo en cada uno de ellos, para que cuando viniesen las pruebas, para que cuando viniesen las adversidades, hermano, no fueran cobardes y salieran corriendo, para que no fueran endebles, para que no fueran pusilánimes, flojos, porque vienen, hermano, tiempos de sacudimiento a la iglesia. Vienen tiempos de sacudimiento, y aunque usted no diga amén, aunque usted diga yo no recibo esa palabra, aunque usted reprenda esa palabra de que vienen tiempos de tribulación, porque mucha gente solo le gusta arrebatar cuando se trata de bendición económica. Arrebatan, ¿verdad? Porque así les han enseñado los líderes que ellos tienen. Pero también la palabra dice que en este mundo los cristianos, la iglesia, pasaremos aflicciones, pasaremos vituperios, pasaremos necesidades, pasaremos dificultades. Hebreos capítulo 11, en los versículos 30 en adelante, habla de los primeros creyentes, de los hombres y mujeres de fe. Dice que pasaron como nómadas, andaban, ¿verdad?, moviéndose de lugar en lugar. Dice que no eran deseables en esta tierra. Dice que eran pobres, dice que era gente luchadora, dice que era gente que padeció. Lea Hebreos capítulo 11, pero no solo el versículo 1, lea todo el capítulo 11. Habla de los héroes de la fe, habla de los hombres y mujeres que les tocó recibir a sus parientes muertos, porque fueron muertos por creer en Jesucristo. No fueron premiados con cosas materiales, no fueron premiados, ¿verdad? Algunos tenían sueños
pero dice que no los alcanzaron porque le fueron más fiel al sueño de Dios, a la fidelidad a la palabra. Jesucristo dijo, aquel que no se niegue a sí mismo. El negarnos a nosotros mismos, hermano, es hacer a un lado lo que tu carne desea, lo que tu carne planea, lo que tu carne aspira humanamente, mundanamente, por los planes de Dios. Nos ha tocado hacer a un lado, hermano, los planes que teníamos. Nos ha tocado hacer a un lado, hermano, los proyectos que teníamos humanamente, por poner en primer lugar el proyecto de Dios, el proyecto de evangelismo, el proyecto de predicación de la palabra. Porque de eso se trata, hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios y no obedezco su palabra. Yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús si ando haciendo lo que yo quiero y no lo que Jesús dice que tengo que hacer. Entonces, por eso es importante que los pastores, que los ministros, doblemos nuestras rodillas para que las congregaciones en las cuales estamos al frente sean fortalecidos en su hombre interior, para que cuando venga el sacudimiento, para que cuando venga la tentación, para que cuando venga la prueba, para que cuando venga el desánimo, para que cuando venga la necesidad económica, para que cuando te boten del trabajo, para que cuando tu familia te dé la espalda, para que cuando venga la enfermedad a tu cuerpo, porque vienen muchas veces enfermedad al cuerpo. Sí, Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero la enfermedad viene también para que nosotros clamemos esa palabra, creamos en esa palabra y nuestra fe también se fortalezca cuando vemos el milagro de Jesús en nuestra vida. Pero Jesús nunca dijo, ni dice en su palabra, de que vas a tener una vida light, que vas a tener una vida sin tropiezos, que vas a tener una vida sin ninguna preocupación. Eso no lo dice en ningún rincón de la Biblia. Al menos en la Biblia que nosotros predicamos, eso no lo dice. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos saber qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de nosotros, la iglesia. En este tiempo, en este año 2021, ya entramos en el mes de mayo. Estamos en el mes número 5 del año 2021. ¿Cómo está la condición de la iglesia? ¿Cómo mira usted? Pero yo no me refiero a la iglesia, a las 4 paredes donde usted se reúne. Me refiero a la iglesia que es usted y que soy yo. Nosotros somos la iglesia, somos el templo, la morada del Espíritu Santo. Al menos eso dice la Biblia. No sé si literalmente usted habita el Espíritu Santo en usted o no sé qué otro ente habita en usted. Pero la Biblia dice que si somos cristianos realmente convertidos y nacidos de nuevo, el Espíritu Santo debe de habitar dentro de nosotros. Él debe de guiarnos a la verdad. Él debe de guiarnos a agradar al Padre, así como guió a Jesús. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué te impulsa a ti, pastor? ¿Qué te impulsa a ti, líder? ¿Qué te impulsa a ti cada día? ¿Tu ego, tu orgullo, tu carnalidad? ¿O te impulsa el Espíritu Santo a hacer la voluntad del Padre? ¿Te impulsa el Espíritu Santo a orar? ¿Te impulsa el Espíritu Santo a predicar la palabra? ¿Te impulsa el Espíritu Santo a testificarle a otro de Cristo? ¿Te impulsa el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios en tu trabajo, en tu estudio, en donde tú te desenvuelves? El Espíritu Santo te impulsa a agradar al Padre. Pero necesitamos hacer estas oraciones. Necesitamos tener una causa bíblica por la cual doblar nuestras rodillas. Mucha gente dice, no, pero yo paso orando, yo me depelo orando y esto, pero no veo respuesta. Sí, pero es que hay que ver cuál es la causa de tu oración, cuál es el objetivo de tu oración. Mucha gente tiene causas que son sus causas carnales y no las causas de Dios. La causa por la cual doblo las rodillas, dice el apóstol Pablo, es para que la iglesia sea fortalecida en su hombre interior. Ese es algo poderoso, hermano. Preguntémonos nosotros, los ministros del Señor, ¿cuál es la causa por la cual ayunamos? ¿Cuál es la causa por la cual oramos? ¿Cuál es la causa por la cual nos congregamos? ¿Será que tu causa es nada más pasar el rato, que te mire la gente, que vas y que vienes? ¿O realmente tu causa es menguar tú para que Jesús crezca en ti? Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe. Es necesario que yo baje para que Jesús crezca en mí. Esa es una causa poderosa. Que cada día muramos a nosotros mismos, a nuestro ego, a nuestro yo, para que Cristo, su Espíritu Santo,
pueda crecer en nosotros. Dice, y juntamente con Él doblo mis rodillas, dice, para que os dé conforme a las riquezas. El apóstol rogaba al Padre que le dé a la iglesia, que le dé a la iglesia riquezas, pero no riquezas materiales, sino riquezas espirituales de su gloria. La gloria de Jehová, aquella gloria que descendió en el monte Sinaí, aquella gloria que descendió en el aposento alto. No fueron dólares, no fueron euros. Lo que descendió fue el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia necesitamos. Eso es lo que los cristianos necesitamos. Ser enriquecidos de su gloria. Ser enriquecidos de su gloria. El Señor dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Mucha gente no vive fortalecida en su hombre interior, por eso son débiles. Por eso solo pasan cayendo, levantándose, cayendo, levantándose. ¿Usted ha visto alguna persona débil? Hablando humanamente, una persona débil, una persona anémica, no se puede poner de pie, no puede dar un paso porque se cae, se desvanece. A veces cuando uno visita los hospitales, a veces cuando uno visita a alguna persona enferma que le han diagnosticado anemia, que le han diagnosticado alguna debilidad, alguna deficiencia, uno mira con qué gran esfuerzo esa persona quiere ponerse de pie, quiere caminar, pero no puede porque está débil, quizás, ¿verdad? No ha comido, quizás no tiene la fuerza necesaria, entonces no puede avanzar. Entonces el apóstol Pablo está hablando en términos espirituales. Dice, para que usted conforme a sus riquezas, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay muchos cristianos débiles en su hombre interior. Hay muchas cristianas débiles en su hombre interior, en su espíritu, en su ser interior. ¿Por qué? Primeramente porque quizás no tienen un pastor como el apóstol Pablo, que doble sus rodillas para que la congregación sea fortalecida. Recuerde que el apóstol Pablo está doblando sus rodillas, no pidiendo para él. Esto es importante. Debemos como ministros doblar nuestras rodillas y clamar por la grey, clamar por la congregación, clamar por los hermanos de la iglesia, de la congregación, los hermanos en la fe. Debemos de doblar nuestras rodillas y pedir que el Señor fortalezca al débil, que el Señor levante al caído, que sea Cristo fortaleciendo aquel hogar, aquella familia que está pasando debilidad, que está pasando deficiencia espiritual, para que sean nutridos, para que sean fortalecidos por su Espíritu Santo. Amén. Muchas personas, no es una cantidad de dinero lo que necesitan es ser fortalecidos en su espíritu por el Espíritu de Dios. Porque el dinero hoy lo tienes y mañana no lo tienes, y la debilidad va a seguir en tu espíritu. Lo que necesitamos es clamar para que la iglesia sea fortalecida, para que el cristiano sea fortalecido, para que deje de ser de doble ánimo, para que deje de tener doble pensamiento, para que deje de estar, ¿verdad?, inestable. Esas deben de ser nuestros clamores, esas deben de ser nuestras prioridades en la oración, como lo hizo el apóstol Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas, para que la iglesia en Éfeso sea fortalecida en su hombre espiritual, en su hombre interior por el Espíritu Santo de Dios, y que seáis plenamente capaces. Aquí hay otra palabra importante, mire lo que dice el versículo 18 de Efesios 3. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hay muchos cristianos incapaces porque no tienen la fortaleza espiritual. Sí, usted los mira por fuera y los mira que se miran bien seguros por fuera, se miran bien seguros, bien estables, pero espiritualmente son incapaces. Son incapaces de vencer la carnalidad, son incapaces de vencer el pecado porque son débiles, no tienen carácter, no tienen firmeza, no tienen, ¿verdad?, seguridad de su salvación. Son incapaces, dice la Biblia, para que seáis plenamente capaces. Ese debe de ser nuestro ruego también como ministros, que la congregación que Dios nos ha puesto al cuidado sean capaces de vencer la tentación.
Porque usted puede estar al tanto de la congregación las 2 horas del culto, nada más usted los está viendo. Usted mira a la hermana Juanita, usted mira al hermano Luisito, usted mira a la hermana aquí y allá, pero solo esas 2 horas del culto. Pero después usted no los está viendo. Usted no los puede ver si están fumando, bebiendo, drogándose, fornicando. Usted no los puede ver porque ya se fueron de su alcance. Entonces lo que queda es orar, clamarle a Dios para que esa persona que Dios ha puesto a su cuidado sea fortalecido y sea capaz en Dios de vencer la tentación. Que sean plenamente capaces, dice, de comprender. Hay una comprensión, hermano. Hay cristianos que no son capaces de comprender el propósito de Dios en su vida. Por eso les cuesta, hermano, orar, les cuesta congregarse, les cuesta, hermano, serle fiel a Dios, porque no son capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Muchos supuestos cristianos no conocen el amor de Cristo. Hay que clamar como pastores, debemos de clamar como ministros, para que los creyentes de la iglesia conozcan el amor de Cristo. Mucha gente en la congregación, hermanos, se pasan volando la cabeza unos con otros, viéndose los defectos unos con otros. Van a la iglesia no a glorificar a Cristo, no a recibir la palabra, sino que van a recibir material audiovisual para luego, mire, descabezar a mundo y reimundo. Hasta el mismo pastor le tiran. Ese es mucho de los prototipos de los llamados cristianos del siglo XXI. Van a las congregaciones solo a ver qué captan, para luego, mire, porque no conocen el amor de Cristo. No conocen a Cristo, no conocen al Espíritu Santo, no saben a qué Dios alaban, no saben a qué Dios sirven supuestamente. El amor, dice, de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El propósito principal de todo este mensaje es que seamos llenos de la plenitud de Dios. Que no quede ningún espacio, ni vacío, ni ocupado por otra cosa más que la plenitud de Dios. Ese es el nivel que la iglesia debemos de alcanzar o de esforzarnos por alcanzar. Cada día, la plenitud de Dios. Y si el apóstol Pablo oraba por esa causa, es porque sí se puede, hermano. Lo que hay que hacer es negarnos a nosotros mismos, a nuestra carnalidad, a nuestros deseos, nuestra concupiscencia, nuestra vagancia y todo lo que a esta carne le agrada. Porque el mismo apóstol dice que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, el apóstol Pablo, el hombre que recibió la revelación del arrebatamiento de la iglesia, el hombre que fue trasladado por Dios, por Jesucristo, ¿verdad?, al tercer cielo, el hombre que recibió, ¿verdad?, el alumbramiento camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, el hombre que fue tomado por Jesús como apóstol, él es el que escribe para que la iglesia sea llena, dice, de toda la plenitud de Dios. O sea, el apóstol no va a estar orando por algo que no se puede hacer. El apóstol está orando por algo que Dios quiere hacer y que la iglesia puede alcanzar. La plenitud de la llenura de Dios en nuestra vida. La plenitud de Dios en nuestra vida. O sea, es algo que sí se puede alcanzar. Es algo por lo cual debemos de clamar cada día. Que seamos llenos de la plenitud de Dios. Que estemos tan llenos de Dios, hermanos, que no haya otra cosa en nuestra mente, en nuestros labios, en nuestros oídos, en nuestro ser, que no sea Dios. Dios, 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 su palabra, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan legalistas, aunque nos digan anticuados, aunque nos digan como nos quieran decir, hermano, pero el que está plenamente lleno de Dios no tiene otro tema más que Dios y su palabra. Aleluya. Entonces, esa es una de las oraciones más poderosas que el apóstol Pablo dejó plasmada en la carta a los Efesios. Y si él rogó en esa oración para la plenitud de Dios en los cristianos, también nosotros debemos de rogar por la plenitud de Dios en nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia y en la congregación que Dios nos ha puesto a servirle. Y aquel, dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso, hablando de Jesucristo,
hablando del Rey de Reyes y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas. Por Él fueron hechas. Y hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Jesucristo va a hacer en tu vida cosas abundantemente poderosas, pero según, dice claramente, según el poder que actúa en nosotros. Pero si el poder que actúa en ti es incredulidad, no vas a poder ver la obra de Dios en tu vida. Si el poder que actúa en ti es el poder del pecado, no vas a ver la mano de Dios en tu vida. Si el poder que actúa en ti son tinieblas, no esperes ver a Dios moviéndose en tu vida. Si el poder que actúa en ti es el odio, es el rencor, es la amargura, no vas a ver a Dios en ningún lado. Lo que vas a ver es lo que tú tienes ahí en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, según el poder que actúa en nosotros. Esto es poderoso, hermano. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Dios va a obrar según el poder que actúa en ti. Si el poder que actúa en mí es el Espíritu Santo, déjeme decirle que yo voy a ver más aún a Dios obrando en mi vida. Mi familia va a ver a Dios obrando en nuestra vida, según el poder que actúa en nosotros. Pero si el poder que actúa en nosotros no es el poder del Espíritu Santo, no vamos a ver a Dios. Mucha gente pretende obligar que Dios se manifieste en sus vidas, pero si en ellos no está el poder de Dios, no está el Espíritu Santo morando, sino que hay tinieblas, hay amargura, hay mentira, hay pecado, entonces eso es lo que están viendo, eso es lo que van a ver, eso es lo que se va a mover en sus vidas. Pero si el poder que actúa en ti, si el poder que se mueve en ti es Dios, es el Espíritu Santo, vas a ver a Dios, vas a ver su gloria, vas a ver su poder. Porque Dios quiere moverse, quiere actuar en tu vida. Pero debes dejar que tu corazón se llene de Él. Debemos dejar que nuestra vida se llene de Él. ¿Me entiende? El apóstol Pablo hace una oración clara, una oración poderosa. Dice que Jesucristo, el que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo he escuchado a muchos predicadores que citan este versículo, pero solamente lo citan para hablar de dinero. Mire, yo no digo que el dinero no es necesario. Nunca lo he dicho. El dinero es una herramienta. Mientras estemos en esta tierra, el dinero es una herramienta que necesitamos para movernos, para comprar alimentos y para muchas cosas aquí en la tierra. El dinero es necesario. Aún el Señor Jesucristo necesitó de un tesorero entre sus discípulos, dando a entender de que el dinero es parte, ¿verdad?, de la obra de Dios, pero no es la prioridad, es una añadidura, es algo que vendrá como consecuencia de que Dios es el primero en tu corazón. Pero muchos predicadores, muchos cristianos utilizan la Biblia, hermano, y para todo lo relacionan con la plata, lo relacionan con el dinero. Y quieren ver a la congregación multimillonarios, pero vacíos de Dios. Entonces están al revés, porque Jesucristo no viene por una iglesia solamente multimillonaria económicamente. Jesucristo viene por una iglesia llena de su presencia, por una iglesia llena de aceite espiritual, con sus lámparas encendidas y velando y orando y ansiosas por estar con su amado. Pero ¿cuál es el ansia que tú tienes? ¿El estar con Jesús, el estar con su Espíritu Santo? ¿O el ser el hombre más millonario de Honduras, de Puerto Cortés? ¿Cuál es el motivo de tu corazón? ¿Cuál es el motivo por el cual tú doblas tus rodillas? ¿Cuál es el motivo? ¿El que te reconozcan? ¿El ser la envidia en tu familia? ¿Ese es el motivo? Estás equivocado. El motivo de nuestras oraciones debe de ser lleno, la plenitud de Dios en nuestra vida. Tener el corazón del Padre, ¿verdad?, tocado por nuestra oración, por nuestra adoración. A Él, dice el versículo 21. Mire cómo termina esta oración Pablo. Efesios 3:21 dice: a Él, solo a Jesucristo, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén y amén.
A Él sea la gloria. A Él, a Jesucristo sea la gloria. Al que murió por ti y por mí. Al que derramó toditita su sangre en la cruz del Calvario. No para que seas el hombre más millonario de Estados Unidos. Porque mucha gente, hermanos, amén, lo que busca es eso. Yo no digo, hermano, que yo trabajo también. Yo trabajo en la construcción con mi familia, con mis hermanos. Trabajamos en la construcción y servimos a Dios en el ministerio, predicando, para no ser carga de los hermanos. Pero jamás hemos pretendido poner el dinero en primer lugar. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Sí, trabajamos porque debemos de ser responsables. La misma palabra dice que el que no suple para su casa viene a ser peor que los impíos mundanos. Debemos de ser ejemplo a nuestros hijos de lucha, de entrega, de esfuerzo. Pero también debemos de ser más ejemplo, de ser siervos de Dios, temerosos de Dios, entregados a la obra de Cristo. Hay que tener un balance. En primer lugar, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la obra de Dios, nuestra familia, el amor a nuestra familia y el amor a nuestro prójimo también, hablándoles la palabra de salvación. Quiero orar, solo tenemos unos minutos. Aquí está mi esposa, están mis hijos. Amén, quiero mencionar algunos nombres que tenemos aquí. Oración por Rolando Arturo Martínez. Le vamos a operar, ¿verdad?, en la vesícula mañana, en el nombre de Jesús. La mano de Jehová a través de ese doctor. Amén. Por la bebé Daisy, no nos cansamos ni nos vamos a cansar de orar por Daisita, ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Y por su madre, la hermana Dilcia Yolanis, para que sea Dios glorificándose más y más. El poder de Dios se manifieste en esta preciosa bebé Daisy, que sabemos que es un testimonio para la gloria del Señor Jesucristo. Oramos por la hermana Rosa, por la hermana Tina, por nuestra querida hermana Olga Perdomo, ahí en Estados Unidos. También por la hermana Mayra Rivera en Costa Rica. Oración por Ronnie Amador. Pedimos la salvación de Cristo, su vida. Por hermano José Sevilla, la hermana Julia, allá en La Fortuna, en Tel Atlántida. Oramos y le pido oración a todos los hermanos que nos siguen. Oremos por la obra que se está levantando allí en La Fortuna, en Tel Atlántida. El Ministerio Jesús, la vid verdadera. Oremos también por el Ministerio Abba Padre, aquí en Puerto Cortés. Que el Señor levante ministros conforme a su corazón, pastores conforme al corazón de Jehová. Que lo que nos mueva a nuestro corazón es que el nombre de Jesucristo sea conocido, sea la salvación para los perdidos, que sea dado a conocer la salvación a los perdidos, que se restauren, que se levanten los caídos, que esa sea la prioridad, que sea formado Jesucristo en cada corazón. Saludo y bendigo la vida de todos los que están conectados, ¿verdad? Gracias por estar siempre pendientes de esta hora, a los pastores que están viendo y escuchando siempre el programa Transformación. Padre, en el nombre de Jesús, de quien somos y a quien servimos, en este momento nos ponemos de acuerdo, mi esposa, mis hijos y yo, y todos los hermanos valientes, hombres y mujeres de Dios que están conectados, que están viendo y oyendo, Señor, esta transmisión. Nos ponemos de acuerdo según la palabra del Señor Jesucristo, que dijo: dos que se pongan de acuerdo en la tierra y oraren al Padre pidiendo lo que pidieran, el Padre lo dará. Padre, venimos orando en el nombre de Jesús, como oró Pablo. Por esta causa doblamos nuestras rodillas, para que sea fortalecida la iglesia en el mundo entero. Que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo de Dios. Que se vaya la debilidad, que se vaya el desánimo, el doble ánimo de la iglesia de Jesús. Que ya no sigamos siendo mal testimonio para el mundo entero, sino que seamos luz, que seamos sal de esta tierra, que reflejemos a Cristo en nuestra vida, que nos levantemos en el nombre de Jesús por la mano poderosa de Jehová. En el nombre de Jesús, Padre, que venga la fortaleza espiritual, aquel que está pasando debilidad, aquel que está pasando tribulación, aquel que está pasando desesperación, aquel que está en medio de una crisis de depresión, aquel que está en medio de una crisis de desánimo. Espíritu Santo, yo oro y doblo mi corazón y mis rodillas para que tú le fortalezcas, para que no retroceda, para que no vuelva al mundo, para que no se pierda, sino que sea alcanzado por el poder de Dios. Señor, bendigo, Padre. Bendigo la vida, Señor, de todos esos siervos, pastores, que con todo su corazón
tienen, Señor, ese cuidado por las almas. Con todo su corazón tienen el cuidado por la grey del Señor. Sabiendo que un día daremos cuenta por ellos. Daremos cuenta por cada alma que el Señor ha puesto en nuestro cuidado. Señor, yo te presento la vida de Rolando Arturo Martínez en el nombre de Jesús. Padre, haz una obra poderosa en esa vesícula, Dios mío. Sana, liberta, transforma la vida de Rolando Arturo Martínez. Clamamos por Deisita, Padre, allá en Estados Unidos, por Daisy. Para que tu mano poderosa esté siempre sobre esta bebé. Para que tú puedas liberar, Señor, todos sus órganos, sus pulmones. Para que pueda respirar, para que pueda desarrollarse normalmente. Bendiga a su madre, Dilcia. Fortalece la fe de su mamá en el nombre de Jesús. Y que tu nombre sea glorificado, Padre. Oramos por la hermana Rosa. Oramos por la hermana Tina, Señor, allá donde están viendo y escuchando, Padre, la palabra. Venimos clamando por nuestra hermana Olga Marina Perdomo, allá en Nueva York. No dejamos de creer, Señor, que tú tienes el poder para levantar, Señor, la vida de tu sierva, Dios mío. Que tú puedas darle fuerza, tú puedas darle ese soplo de vida a sus pulmones. Pero sobre todo, Padre, que tu voluntad se haga, Señor, en ella. Oramos, Señor, por Mayra Rivera en Costa Rica. Bendice y guarda la vida de mi hermana Mayra Rivera, sus hijas, su familia, su trabajo, Señor. Bendígalo, Dios, y cuídalo, Padre. Oramos por Ronnie Amador en el nombre de Jesús. El poder de Dios, Señor, sea sobre este varón, Ronnie Amador. Que la salvación de Jehová venga sobre él a través de Jesucristo. Oro por José Sevilla, por la hermana Julia, Padre, para que tú bendigas ese hogar, tú bendigas esa casa, para que tú le fortalezcas en su fe y no vuelvan atrás. Padre, bendigo la vida de Araceli Rodríguez y mi hermano Osman Zapata, ahí en Estados Unidos, Padre. Sean cubiertos con la sangre de Cristo y bendecidos. Bendigo la vida de Mari Martínez y mi hermano Daniel Quiroz, Padre. Bendigo, Señor, sus vidas. Esa unión matrimonial, Señor, que ha tenido tantas luchas, pero es porque la bendición es grande sobre sus vidas. Ese ministerio, Padre, que tú tienes para esta familia, Señor, es grande y poderosa. Los cubrimos con la sangre y con la sombra del omnipotente Dios sobre sus vidas. Tabora Rivera, lo bendigo en el nombre de Jesús. A mi hermanazo José Revolorio, te bendigo. Revolorio, tu esposa, tu familia, tu trabajo. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Cubre, Señor, la vida de cada hermana. Orbelina Romero, Señor, en el nombre de Jesús. Cúbrela, bendícela, Padre. Mi hermana también, Señor, que está viendo ahí la transmisión. A Natanael Melchor en Guatemala. A mi hermano Nata, Padre, bendígalo, Dios, en el nombre de Jesús. Guarda su vida, su familia, su ministerio de alabanza, Padre. A mi prima Bessie López también, la familia López, mi tía Lesbia, a mis primos, a mi familia, la familia de mi esposa, a mi hermana Ángela Reyes allá en Omoa, su esposo, su familia, en el nombre de Jesús. Padre, al pastor Joaquín Carvajal, su esposa Vicky, lo bendecimos, la congregación también. A José Licona también lo bendecimos, Padre. A todos los que van a ver la retransmisión, Padre, bendígalos. Los cristianos, los hombres y mujeres de Dios, fortalezcalos, Dios. Sabemos que estamos en tiempos de arrebatamiento, Padre. Tiempos de arrebatamiento de la iglesia, donde hay un sacudimiento poderoso, porque nuestra fe debe de ser probada. Debe ser probada, dice el apóstol Pedro. Si el juicio comienza por la iglesia, dice, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo con dificultad se salvará. El justo con dificultad se salvará. Por eso debemos de orar por fortaleza, para que todos los justos, por la sangre de Jesucristo, seamos hallados fortalecidos, seamos hallados con fe, porque nuestra salvación es por fe en Jesucristo. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Sean bendecidos, hermanos y hermanas. Sean bendecidos por la mano poderosa de Cristo. Sea bendecida su familia, su casa, su trabajo. Sigamos adelante, sigamos creyendo, ¿verdad? Usted puede seguir escribiendo ahí en la transmisión y vamos a estar orando, vamos a estar siempre clamando a Dios. Confiamos en que el Señor está al cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Aún la muerte, dijo el apóstol Pablo, es ganancia. Así que depende de cómo tú mires las cosas. Si para ti la muerte es una tragedia, necesitas convertirte a Cristo. Pero si tú estás confiando en Dios, aún la muerte, dijo el apóstol, es ganancia. El vivir es Cristo, porque debemos de servir a Cristo mientras vivamos en esta tierra. Pero el morir es ganancia.
en Cristo Jesús. Alabado Dios sea me lo tu bendiga. nombre. Los esperamos este sábado, si Dios así lo permite, a las 10 de la mañana, con una Amén. poderosa palabra de transformación. La paz de Gloria Cristo sea tu nombre. sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.